Unas semanas, si no me equivoco, mes y unas cuantas semanas más, ¿verdad? En esta ocasión vamos a ver lo que continúa con respecto al estudio que hemos estado tomando. ¿Okay? Lo último que estuvimos viendo es, para ponernos un poco en contexto, estamos viendo las recompensas del Mesías, ¿verdad? Entonces, la última parte de Isaías 53 nos habla de las recompensas que el Mesías obtuvo, su resurrección, su conocimiento, su victoria, y dijimos también que a partir de su sacrificio nosotros obtenemos recompensas también, ¿ok? La semana pasada vimos una de ellas, la justificación. Veíamos que a partir de la justificación, hermano, nosotros tenemos paz, por lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa justificación nos da paz a cada uno de nosotros. A partir de esa justificación, hermanos, tenemos entrada al trono del Señor, ¿ok? Por lo que dice el versículo 2 de Romanos capítulo 5. Ahora podemos, hermanos, acercarnos confiadamente al trono de su gracia, según el escritor a los Hebreos. Y también veíamos que a partir de la justificación, hermanos, tenemos esperanza. Y según 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, es una esperanza viva, ¿ok? Fuimos llamados para una esperanza viva. Eso es lo que, en resumen, vimos la semana pasada. Espero no demorar tanto, hermano, ¿verdad? Yo sé que el frío puede agobiar a algunos y el servidor también, ¿no? Vamos a ver, hermano, la siguiente recompensa que nosotros obtenemos a partir del sacrificio del Mesías, ¿ok? Esta recompensa tiene que ver con la libertad. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 4, en el versículo 18, algo que quizás ya se sabe de memoria. En Lucas capítulo 4, dos versículos antes, en el versículo 16, dice que Jesús entró a Nazaret, en donde había sido criado. En el día de reposo, entra a la sinagoga, como era costumbre de él, se levantó a enseñar, a leer. Dice el versículo 17 que alguien, no dice quién, le dio un libro, el libro del profeta Isaías, ¿ok? Entonces, leyendo la escritura, leyendo lo que decía el profeta Isaías, dice lo siguiente en el versículo 18, Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El pasaje que Jesús estaba leyendo de Isaías es el capítulo 61 del profeta Isaías, capítulo 61 en el versículo 1. Si vas a Isaías capítulo 61 en el versículo 1, dice prácticamente lo mismo, ¿okay? Este es el pasaje que él estaba leyendo. El Espíritu de Jehová el Señor, dice el profeta Isaías, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vengar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ahora, las diferencias, hermano, quiero que veamos esto. La diferencia en estos pasajes radica en el que uno, por un lado, Isaías habla de una libertad literal, ¿ok? De lo que el profeta habla es de una libertad literal. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, entonces viene a profetizarles que ya no va a haber más libertad. El Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha mandado a que les predique las buenas nuevas. Según el profeta Isaías, ¿cuáles eran esas buenas nuevas? Bueno, voy a bajar el volumen para que ya me lo... Según esas buenas nuevas, era que ya no iba a haber cautividad. Al contrario, iba a haber libertad. Era una libertad literal. Por otro lado, el Señor Jesús estaba hablando de una libertad espiritual, no de una libertad literal, sino de una libertad espiritual. Lo que me llama la atención de Lucas capítulo 4, versículo 18, si regresas a Lucas 4, 18, es que en nuestro idioma aparece dos veces la palabra libertad. Mira cómo dice nuevamente Lucas 4, 18. Y te vas a dar cuenta que aparece dos veces la palabra libertad. Alguien que le dé lectura, por favor. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
venido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Gracias. Dice el Señor, me ha mandado a pregonar libertad. Ahora, otra vez esto, otra vez. En nuestro idioma se repite 2 veces la palabra libertad. Pero en el texto original no es así. Cuando el Señor dice que le ha mandado a pregonar libertad, la primera palabra que se traduce como libertad aparece en el griego como aikmalotos o aismalotos. Yo prefiero decir aismalotos. Esta palabra se usaba propiamente de un prisionero de guerra, ¿ok? Cuando una persona se refería a un prisionero de guerra, literalmente dice aismalotos. Entonces el Señor dice que está mandado a pregonar libertad a los prisioneros. Y luego dice en la segunda parte, a vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. La segunda palabra que aparece como libertad en el texto original aparece como aphesis. Y esta palabra denota un despido, liberación, y se utilizaba de la remisión de los pecados. De hecho, se cree que en el Nuevo Testamento, en 12 ocasiones, la palabra aphesis es seguida de la frase remisión de los pecados, ¿ok? Se utilizaba para dar la idea de libertad, de despedir y de remisión de pecados, ¿ok? Ahora, en la traducción del lenguaje sencillo, el texto completo aparece de esta manera. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos y para rescatar a los que son maltratados. Ahora, es fácil de comprender, hermano, para nosotros que Jesús no escogió ese texto al azar. No es como que alguien le dio el rollo o el libro del profeta Isaías, y como algunos hacen, ¿verdad? Pues vamos a predicar la palabra y donde caiga. Pues Ezequiel capítulo 36. No, hermano. Jesús abrió la escritura buscando específicamente este pasaje. Isaías capítulo 61, versículo 1. Buscó este pasaje, hermano, porque sabía que el pueblo estaba a la expectativa de un rey literal, de un reino terrenal, de un rey que viniera a libertarlos del yugo romano del cual estaban oprimidos en esta ocasión. Entonces, lo que Jesús quería hacerles entender era que la libertad que Él ofrecía no era una libertad literal como la del que el profeta estaba hablando, sino una libertad espiritual. Ahora, hermano, la condición de la humanidad en estos momentos es una condición de esclavitud espiritual. Cuando vamos a estudios en hogares, hermano, cuando vamos a estudios en hogares, utilizando el material de Haciendo Discípulos, tocamos un tema que se llama los propósitos de la Biblia. En este tema hay una parte en la que dice que la Biblia tiene el propósito de libertarnos, ¿ok? Y se le cita a la persona Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Qué dice Juan 8, 32? Memoria. ¿Qué dice Juan 8, 32? Conoceréis la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, Horacio, cuando da estudio, le pregunta a la persona: oiga, fulanito de tal, ¿es usted una persona esclava? No, ¿cómo creen? No, yo no soy un esclavo. No. Después le pregunta a Horacio: oiga, ¿y es usted una persona bajo un yugo que le oprime? Y dice la persona: pues mi mujer me manda, pero no, yo no soy esclavo de ella, no, soy una persona libre, no. Es fácil deducir, hermano, para una persona que no es esclava. Y ahora se le dice: bueno, eso es justamente lo que le dijeron a Jesús. En el versículo 33 de Juan capítulo 8, le dijeron los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice esto? ¿Seréis libres? En el versículo 34, el Señor Jesús les dice lo siguiente: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué pasa? Esclavo es del pecado.
aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Otra vez, la condición humana de la humanidad en estos momentos, hermano, es de una esclavitud espiritual, porque muchas personas están esclavizadas al pecado. Y que el hombre se esclaviza al pecado, hermano, es fácil de notar y muy fácil de probar. Pues nosotros sabemos que hay esclavos de la bebida, hay esclavos y esclavas del chisme, hay esclavos y esclavas de malas palabras, hay personas esclavos y esclavas de vicios, y párale ahí porque la lista no termina. Muchas personas es que se esclavizan a algo, hermano. Ahora, reconocer que somos esclavos puede ser difícil, pero hacerlo, dice Horacio, pero hacerlo es el primer paso para comenzar el proceso que nos da libertad. Hermano, una de las recompensas que nosotros obtenemos a partir del sacrificio del Mesías es esta: la recompensa de la libertad. Una libertad plena, hermano. Una libertad en Cristo. No hay que confundir la libertad con libertinaje. Libertad es lo que nosotros tenemos de la esclavitud del pecado. Libertinaje es lo que algunos hacen dándole rienda suelta a la carne. Ahora, si nos preguntamos de qué nos liberó o de qué nos libertó el Señor Jesús, quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Lo tienes? Dice Romanos capítulo 6. Mira lo que dice el versículo 6 nuevamente. Romanos capítulo 6, versículo 6. Quien me quiera la lectura, adelante, por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿De qué nos liberó el Señor? Bueno, este pasaje nos dice que el Señor nos liberó del viejo hombre, ¿ok? Nos libertó del viejo hombre. Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, hermano, van muy de la mano. Vaya, prácticamente el tema que se maneja en estos tres capítulos es uno solo. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo habla del cristiano muerto al pecado. Todo el capítulo 6 casi se dedica a eso. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo se dedica a hablar del cristiano muerto a la ley. Y en Romanos capítulo 8, como el cristiano murió al pecado y a la ley, el cristiano, dice el apóstol Pablo, que vive ahora en la victoria que el Espíritu nos da. Ahora, lo que leímos, hermano, en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice el apóstol Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Las personas que nos visitan, no se nos asusten pensando que tenemos que desgarrar nuestro cuerpo. No piensen que hay que destruir nuestro cuerpo. Destruir el cuerpo prácticamente es destruir el pecado, para que el pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra sirváis en este versículo es derivación de la palabra siervo, que es dobloeos aparece. Y esta prácticamente está diciendo que no podemos seguir sirviendo como esclavos al pecado, porque el sacrificio del Señor nos libertó del viejo hombre. Quiero que sepas esto, hermano. Satanás quiere mantenernos en oscuridad, esto es, en ignorancia, en lo que se refiere a las verdades espirituales que debemos conocer, que todos nosotros debemos saber. Y hay en este pasaje, en Romanos capítulo 6, 4 cosas que el cristiano tiene que saber, que toda persona tiene que saber también. Mira lo que dice el verso 3 y el versículo 4. Alguien que le dé lectura. Romanos capítulo 6, verso 3 y verso 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sabes qué es lo curioso? Que en todo el capítulo 6 aparece 4 veces la palabra sabéis. Estas son estas 4 cosas que todo cristiano tiene que saber, que toda persona tiene que saber.
Dice el versículo 3 nuevamente, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Lo primero que todo cristiano tiene que saber, si ha sido despojado del viejo hombre, si ha sido liberado del viejo hombre, lo que tienen que saber es que su libertad la obtiene o la obtuvo a través del bautismo. Esa libertad se obtuvo a través del bautismo. Nuevamente lo que dice el apóstol Pablo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo triste de esto y lo lamentable es que habiendo hermanos que fueron bautizados, que han sido bautizados, no se han despojado de su viejo hombre. ¿Te ha tocado conocerlos? Que no se quieren despojar de ese viejo hombre, que no quieren soltar a ese viejo hombre. No, yo ya fui bautizado, sí, pero tienes que despojarte de ese viejo hombre. A todos aquellos a los que no se han despojado del viejo hombre, el apóstol Pablo les recomienda lo siguiente en Efesios capítulo 4, versículo 22. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Es un consejo del apóstol Pablo a los cristianos que no se han despojado del viejo hombre. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, verso 22 hasta el 24. ¿Quién le quiere dar lectura, por favor? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo recomienda en estos versículos? Lo leemos. ¿Qué recomienda el apóstol Pablo a los cristianos en cuanto al viejo hombre? Despójense. Despojarse quiere decir desprenderse. Suéltalo ya. Ya suéltalo. Despójate del viejo hombre, porque él está viciado a los deseos engañosos. ¿Cuáles son esos deseos engañosos? Mentira, blasfemias, Gálatas capítulo 5, todos los frutos de la carne. Todos esos malos deseos, malas palabras, borracheras, loquillas, disensiones, todas esas cosas, despójate de ellas. ¿Por qué? Para que te renueves en tu mente, en el espíritu de mente, y te vistas del nuevo hombre. Dice el apóstol Pablo, los que han sido bautizados fueron despojados del viejo hombre. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas ahora son hechas nuevas. Y si fueron todas las cosas hechas nuevas, ¿por qué sigues arrastrando al viejo hombre? Es cierto, hay veces en las que seguimos cargando con ese viejo hombre. Es una naturaleza que cargamos. Decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, te comento esto. Cuando el apóstol Pablo habla de un cuerpo de muerte, se cree que los romanos eran crueles a morir. No solamente mataban a la gente humillándola y crucificándola. Los romanos, cuando una persona mataba a otra persona, o era una forma de castigo también, pero especialmente para los que asesinaban a otra persona, no solamente la metían en la cárcel, a veces, en ocasiones, le amarraban a la persona a la que había matado o a algún cuerpo muerto. Le amarraban a la persona de la que había asesinado, y cuando el cuerpo se iba descomponiendo, cuando el cuerpo se iba pudriendo, infectaba a la otra persona de manera que se iba pudriendo también con el muerto, y así moría de una enfermedad. Dice el apóstol Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte que estoy cargando? Del pecado que me pudre el alma. Es una naturaleza que vamos cargando. Pero en la medida que vamos creciendo en el conocimiento, que vamos madurando en el Señor, dice el apóstol Pablo, despójate del viejo hombre. ¿Hasta que alguien tenga una pregunta, algún comentario? ¿Seguro? Bueno, esto es lo que el apóstol Pablo recomienda. Ahora, quiero que regreses a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Leímos el versículo 6. En Romanos capítulo 6, versículo 6, el apóstol Pablo nos hace ver
que si fuimos liberados del viejo hombre, el cristiano tiene que saber que no puede seguir sirviendo al pecado, por lo que dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, alguien que le dé lectura al versículo 9, por favor. Versículo 9, Romanos 6, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. La muerte no se enseñorea más de él. Fíjate esto. El apóstol Pablo dice que si fuiste liberado, fuiste libertado del viejo hombre, tienes que saber que la muerte ya no se enseñorea de ti, que ya no se enseñorea de él. ¿Qué es esto? No quiere decir que vamos a ser eternos en este mundo. No quiere decir que vamos a vivir para siempre en esta tierra. En Pedro, capítulo 3, si no me equivoco, versículo 21, dice que este mundo va a ser consumido, que los elementos ardiendo serán desechos, ¿ok? Así que no vamos a vivir eternamente para este mundo. Sin embargo, dice el apóstol Pablo que como Cristo resucitó y ya no murió, así nosotros vamos a morir y vamos a resucitar. La cuestión es, ¿para qué vas a resucitar? ¿Para condenación eterna o para vida eterna? Vaya, lee lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 6? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La muerte ya no se enseñorea de ti. Si te despojaste del viejo hombre, tienes esta bendición. Que la muerte ya no se enseñorea de ti. ¿Cuál muerte? La segunda muerte, es Apocalipsis 26. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Cuál es esa primera resurrección? El bautismo. Y si fuiste resucitado en la primera resurrección, que es el bautismo, la segunda muerte ya no tiene potestad sobre ti. ¿Cuál es esta segunda muerte? El lago de fuego que arde día y noche. Ya no tiene potestad sobre ti el infierno, porque te despojaste de ese viejo hombre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisieran comentar hasta aquí? Entonces, hay tres cosas que dijimos que todo hombre y que todo cristiano tiene que saber. Pregunta, ¿cuáles son estas tres? Si alguien me las dice de memoria, le damos un premio. De memoria, ¿quién se anima? ¿Cuáles son esas tres cosas que todo cristiano tiene que saber? Y ahí están, en Romanos capítulo 6. ¿Quién dijo yo? Si no, los hermanos lo van a castigar. Ven, no yo lo también. ¿Qué son esas tres cosas que todo cristiano tiene que saber? Te lo repito. Versículo 3, ¿qué dice? Que le den todo, por favor. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber? Que esa libertad, hermanos, vino a través del bautismo, ¿ok? La segunda cosa que tienes que saber se encuentra en el versículo 6. Tienes que saber, hermanos, que ya no puedes servir al pecado. Otra vez, lo lamentable es que sigue habiendo personas, sigue habiendo cristianos que siguen sirviendo al pecado. Como decían en una ocasión, tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo. Y esto no puede ser posible. Ya no sirves al pecado, ¿entiende esto? Ahora servimos al Señor. Ahora somos esclavos, ya no del pecado, sino de Cristo. Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Tienes que saber, hermano, que tienes esta bendición. La muerte ya no se enseñorea de ti. La muerte ya no tiene potestad sobre ti. Ahora, alguien que lea el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de
a quien tú te sometas, hermano, a quien tú te sometas, prácticamente el apóstol Pablo está diciendo que somos esclavos, ya sea del pecado o de la obediencia. ¿Quién quieres que sea tu amo? Esa es la pregunta. ¿Quién quieres que sea tu Señor? Porque tarde o temprano el Señor va a recompensar a cada uno según sus obras. Pero por otro lado, Satanás, que es el dueño o el príncipe de este mundo, hermano, va a dar un pago. Y a él se le va a dar un pago. ¿Quién quieres que sea tu Señor? Lo que el versículo 16 nos indica para todo cristiano y toda persona es que tienes que saber que si no te has despojado del viejo hombre, sigues siendo esclavo del pecado. No nos gusta la idea de ser esclavos, hermano. No nos gusta la idea de someternos. Pero si sigues haciendo pecado, y todas las personas que siguen cometiendo pecado, esclavos son del pecado. Esa es la primera cosa, o de la primera parte de la que nos liberó el Señor. Es una de las primeras recompensas que obtenemos, la libertad. Tenemos libertad en Cristo, no libertinaje, libertad del pecado, libertad de la potestad de Satanás. Ahora, hay una segunda cosa de la cual el Señor nos liberó. Mira lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 1? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gracias. Fíjate, todo el capítulo 5 de Gálatas se dedica a hablar de la libertad en Cristo. Esa libertad a la que los Gálatas que no querían someterse, ¿ok? Los Gálatas en el capítulo 1, mira lo que dice el capítulo 1, mira lo que dice el versículo 6. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas que aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No es que se les haya predicado otro evangelio, hermano. No había llegado otra persona y quería predicarles a otro Dios, sino que los Gálatas querían regresar a la antigua ley. Ese era el problema. Y es el apóstol Pablo, mira lo que dice el capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice Gálatas 3:1? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Suena fuerte lo que va a decir, pero en algunas traducciones aparece: oh Gálatas sin sesos, Gálatas sin cerebro. ¿Quién los fascinó? ¿Quién les endulzó el oído para no obedecer a la verdad? ¿Para no obedecer los mandamientos del Señor? ¿Para no obedecer la ley de Cristo? Ahora, sigue diciendo: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mira lo que dice el versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Las cosas que la ley no podía hacer, hermano, la ley de Cristo, el Nuevo Testamento ahora las puede realizar. La ley del Antiguo Testamento no podía dar libertad. Una cosa que tenemos que entender es que la recompensa que obtenemos de parte del sacrificio del Mesías es libertad. Libertad del viejo hombre. Y la segunda libertad es la libertad de la ley. Los Gálatas trataban de regresar a la antigua ley. Es que mira el templo, decían los hebreos. Es que mira el sumo sacerdote, dice el apóstol Pablo a los Gálatas escribiéndole. ¿Quién les endulzó el oído para no obedecer a la verdad? Ante ustedes Jesucristo ya fue presentado como crucificado. Ya se les predicó el evangelio.
Y luego en el versículo 3 nuevamente les dice, empezaron por el Espíritu, empezaron bien, y ahora vais a acabar por la carne. Hay cosas que la ley no podía hacer, no podía dar libertad, tampoco podía dar justificación. La ley no podía justificar a nadie. La ley, en la antigua ley, se tenía que estar continuamente, estar ofreciendo sacrificios y sacrificios y sacrificios, porque no podía aplacar la antigua ley la ira de Dios constantemente. Ahora, en el Nuevo Testamento, ese gran sacrificio nos dio libertad, porque el Señor Jesucristo fue crucificado una vez, murió una vez y para siempre no. Murió una vez, hermano, fue crucificado, fue puesto en sacrificio una sola vez, y con eso una sola vez bastó para darnos libertad y justificación. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. ¿Seguros? Entonces, ¿hay libertad en Cristo, hermano? Hay libertad en Cristo. ¿De qué te ha liberado el Señor? Primero dijimos del antiguo hombre, bueno, prácticamente del pecado. Y número 2, te ha liberado de... No, del pecado, espérame. Nos ha liberado del viejo hombre y nos ha liberado, hermano, de la antigua ley. Ahora, una tercera cosa, y quisiera con esto concluir, con la que nos ha dado libertad el Señor. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. ¿Lo tienes? Mira lo que dice el versículo 12 hasta el versículo 15. Alguien que lee el turno. Colosenses 2, 12 al 15. Sepultados con él en el bautismo, en la cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay una libertad, hermano, aquí. Y el apóstol Pablo dice que el sacrificio de Cristo nos dio libertad de Satanás. Nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Mira otra vez el versículo 15. Y despojado de los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, ¿te acuerdas una de las recompensas que mencionábamos del sacrificio del Mesías que Cristo obtuvo? Era su victoria. Cristo venció la muerte, hermano. Cristo venció la muerte que era su enemigo principal. Ahora, nosotros estábamos bajo la potestad de Satanás. El apóstol Pablo en Efesios dice que éramos, ¿cómo dice? Ya se me olvidó. Efesios capítulo 5, si no me equivoco, que íbamos conforme al viento, al príncipe de la potestad del aire, los cuales andabais en otro tiempo. Éramos potestad de Satanás. Fuiste liberado de la potestad de Satanás. Ahora, cuando menciono esto, se me viene rápidamente a la mente todos los endemoniados a los que fueron sanados, los apóstoles que sanaron a los endemoniados y el Señor Jesucristo que sanó a los endemoniados. Ellos estaban bajo la potestad de Satanás, hermano, y Cristo les dio libertad. Hoy en día, creo yo, que una persona ya no se puede someter a un exorcismo, que los demonios ya no tienen esa potestad de tomar en posesión a las personas. Sin embargo, Satanás sigue tomando potestad de ellos a través del pecado. ¿Sabes qué es lo lamentable? Regresamos a lo mismo. Que muchos hermanos cristianos siguen estando bajo la potestad de Satanás. Fuiste liberado, hermano, de las garras de Satanás. Que no te quepa duda de eso. ¿Por qué regresar? ¿Por qué regresar otra vez al viejo hombre? ¿Por qué regresar a la antigua ley? ¿Por qué regresar a las garras de Satanás? ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermano?
¿Alguien quisiera hacer algún comentario antes de concluir? Diana, la veo con el signo de interrogación ahí encima. ¿Segura? Entonces, hay libertad en Cristo, hermano. Claro que la hay. Pero no usemos esa libertad como producto del libertinaje, ¿ok? El libertinaje es completamente diferente. Ahora, ¿quién me dice las tres cosas de las que fuimos liberados? Traigo conmigo un premio bien grande. De la antigua ley. El pecado de la antigua ley Y de la potestad de Satanás. de la potestad de Satanás. Cuando terminemos, hermano, me busque y le doy un abrazo bien grande. ¿Perdón? ¿Alguien quería comentar algo más? ¿No? Bueno, entonces, somos libres, hermano. Somos libres, gracias a Dios. Gracias a ese sacrificio únicamente de Cristo. No sé si alguien tenga más algún comentario. Si no, le dejo lugar a nuestro hermano que continúa. Que Dios le bendiga.